quiero dar los buenos días a todos los amigos y amigas, ¿no?, que están conectados a esta webinar para hablar del presente y el futuro de la economía digital en España y en el mundo. Dar las gracias a los ponentes que nos van a dedicar a transmitir, ¿no?, todos sus conocimientos sobre el tema y darle la mayor bienvenida. En este mundo ahora mismo mira que sabíamos que era importante el mundo digital, pero se nos ha puesto como prioritario, ¿no?, en el cual vamos a hablar del presente y este futuro de la economía digital en España y en el mundo, con la que trataremos de conocer y comprender cómo está incidiendo en nuestra economía, en el día a día de nuestras empresas, la digitalización y los nuevos procesos tecnológicos de cara a la necesaria recuperación que tenemos por delante en la ya denominada era post-COVID-19. Esta iniciativa, que nace de la propuesta de la Comisión de Empresa y Economía Digital de nuestra Cámara, presidida por mi buen amigo Ricardo Naguani, tiene previstas en principio 2 conferencias. Esta que ahora comienza y la segunda que, bajo el título Presente y Futuro en el sector de la asesoría y despacho profesionales, está prevista para el próximo 11 de junio y a la que ya me permito invitarles a todos. Igualmente, quiero aprovechar para expresar nuestro agradecimiento a nuestros destacados panelistas, expertos, que van a intervenir, como es don Vicente de los Ríos, don Mario Cortés, doña Marisa Martínez, don Vito Espícopo y don José Luis Casal, ya que con su análisis y opiniones nos facilitarán una completa perspectiva sobre el futuro de la economía digital y los cambios que nos esperan a partir de ahora. Quisiera indicarle que para la Cámara de Comercio de Málaga es toda una satisfacción poder organizar el tipo de jornada o de encuentros virtuales que nos van a permitir hacer hincapié en la importancia que tienen los nuevos procesos tecnológicos y digitales para el conjunto de la economía y con ello para el tejido empresarial, muy especialmente para nuestras pymes y autónomos, siendo esencial la sensibilización para incorporar en todas las áreas y procesos de la empresa la digitalización como herramienta competitiva. Vivimos momentos difíciles, complicados para la empresa, sobre todo a niveles, ya que hemos pasado el tema sanitario, o más avanzado el tema sanitario, entramos en la crisis económica, que tenemos que intentar que no sea una crisis estructural, sino que pase lo antes posible. Y en ello, en la innovación tecnológica, va a ser fundamental, ¿no?, para que realmente seamos diferenciador y altamente competitivos. Por ello, con estos encuentros no solo pretendemos tener una visión actual y globalizada de la economía, sino que esta visión nos haga comprender la necesidad de promocionar la incorporación de la digitalización como un factor indispensable en la estrategia empresarial. Entre todos, hemos de conseguir la adecuada y necesaria utilización de las nuevas tecnologías por nuestras pequeñas y medianas empresas, contribuyendo así al acierto de un modelo de crecimiento económico que parte y se basa precisamente en el adecuado incremento de la competitividad y de la productividad. Por último, quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos ustedes y a sus prestigiosos ponentes que van a intervenir haciendo posible esta jornada, con la que, gracias a su conocimiento y experiencia, podremos entender mejor la economía, los factores que en ella influyen y aprender todo aquello que nos ayuden a ser más productivos y competitivos para que nuestras empresas puedan continuar a seguir creando riqueza y empleo y salir lo antes posible de esta crisis económica al día de hoy. Gracias a todos y paso la palabra a Ricardo. Ricardo, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio pues, por permitir, ¿no?, por organizar también, ¿no?, como parte activa de la Cámara de Comercio, pues ha sido un honor pues, poder organizar este debate tan interesantísimo y espero estar a la altura de los ponentes que tenemos esta mañana con nosotros, ponentes muy profesionales, grandísimos profesionales como pueden ser Vicente de los Ríos, CEO de Líderes y Digitales,
Además, es experto en transformación digital y director académico del programa de transformación digital de la EOI. Bienvenido, Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por invitarme. Que la verdad es que estar con esta gente tan interesante que creo que vamos a tener un debate creo que muy oportuno sobre todo ahora, ¿no? Muy bien, tenemos a Marisa Martínez, que es profesora asociada del área de operaciones y tecnología del Instituto Internacional de San Telmo, socia de líderes y digitales, profesora también de Deusto, en fin, de distintas escuelas de negocio y una grandísima profesional, además de ingeniera de camino y experta en digital. Muchísimas gracias, Marisa, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Bueno, buenos días a la cámara y buenos días a todos los espectadores. Igualmente, gracias, y al final es un placer trabajar y hacer cosas pues para nuestro entorno más cercano, ¿no? El entorno malagueño en el que vivimos y vamos a ver si podemos aportar alguna idea para los que estamos por aquí cerca, ¿no? Muchísimas gracias, Marisa. Tenemos también con nosotros a Vito Episcopo, que es secretario general de ONTECH, el clúster de tecnología de Andalucía y socio, además, de Grupo Trebenque, una empresa especializada en la transformación digital de las empresas y es un magnífico profesional. Muchas gracias, Vito, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer estar ahí hoy con vosotros a participar en esta jornada, aunque sea virtual. Espero que pronto tengamos la suerte y oportunidad de poder organizar jornadas físicas y poder volver a vernos. La verdad es que son momentos difíciles y agradecer a la Cámara de Comercio este tipo de iniciativas que son importantes y que permiten aportar valor hacia lo que es el tejido empresarial malagueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos con nosotros también a Mario Cortés, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de España, además de diputado por el Partido Popular en el Congreso y un grandísimo profesional, ingeniero de telecomunicaciones y, bueno, estamos encantados de tenerte con nosotros, Mario. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido también, porque es cierto que aunque uno está en responsabilidades nacionales dentro del colegio, lo que tengo que deciros que es la primera vez que intervengo como decano en Málaga. Y evidentemente, siendo malagueño, pues para mí es un orgullo y lo que pueda aportar, pues bienvenido sea. Muchas gracias, Mario. Pues el honor es nuestro, tenerte con nosotros. Y por último, y no menos importante, tenemos a José Luis Casal, experto en innovación, en marketing, por supuesto en transformación digital. Es miembro del Consejo de Asesores de Empresas como Booker, Sage o la malagueña Talentfy. Muchas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Para mí es un honor y estar tan bien rodeado y sobre todo el poder pues aportar un poquito mi visión sobre esta oportunidad que tienen las empresas que además se ha acelerado por culpa de esto del COVID y nada, es maravilloso pasar este rato con vosotros pensando en voz alta y compartiendo un poco de experiencias y sobre todo aprendiendo mucho de todos los demás. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros. Bienvenidos todos, bienvenidos a todos los asistentes que nos estáis siguiendo. Pues, si os parece, entramos ya en materia. He preparado 3 preguntas para vosotros muy interesantes que seguro que va a hacer que tengamos un debate interesantísimo encima de la mesa. Pasamos con la primera pregunta. Vosotros, como profesionales, partiendo de la situación actual, un momento de absoluta crisis provocada por una crisis sanitaria, crisis económica, ¿qué cambios en el entorno económico y social pensáis que nos esperan en los próximos años? ¿Y qué pensáis que pueden hacer las empresas para anticiparse a estos cambios y comenzar a transformarse digitalmente? Vicente, por ejemplo. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que yo creo que el COVID, entre comillas, es una anécdota que dispara ciertas cosas, pero los problemas los teníamos de antes. O sea, no creo que el COVID traiga encima de la mesa una serie de problemas más que la urgencia. Yo creo que el COVID introduce una urgencia porque había una serie de problemas que antes ya pasaban, ¿no? Algunos habéis sido alumnos míos
Y yo decía muchas veces, digo, gran parte de los problemas de la sociedad los tenemos porque estos mismos problemas los han tenido generaciones anteriores, pero nunca habían vivido una guerra o una pandemia, ¿no? Y justo, no sé, el paro, ¿por qué estaba el paro? Digo, bueno, porque antes, cuando había gente desempleada, había una guerra y moría gente y además había que reconstruir el país, bajaba la expectativa de vida, el nivel salarial y automáticamente todo se ajustaba, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo algo que el ser humano está totalmente acostumbrado a vivirlo tradicionalmente, ¿vale? Entonces, creo que hay unos problemas que vienen de fuera. Creo que lo que sí que ha habido es un sentido de urgencia mayor y yo creo, sinceramente, creo que muchas empresas no han cambiado, o sea, ni los directivos han cambiado porque no se cambia en 2 meses. Creo que, bueno, pues hemos corrido de un lado para otro, hemos teletrabajado, hemos utilizado las herramientas que teníamos a mano para intentar solucionar los temas que podíamos, pero realmente yo todavía no veo una transformación de gente que diga, oye, aquí hay una oportunidad, aquí hay una... O sea, no veo que... Y realmente en todas las situaciones de crisis siempre han aparecido oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que vamos a vivir cambios, yo veo 3 tipos, ¿no? Las personas, yo creo que va a haber un cambio en la relación laboral, o sea, a mí la gente me dice, no, es que vamos a volver a la oficina. Pero sinceramente, en la situación que hay ahora, que para salir a la calle prácticamente hay que hacer un curso esto de protección química, pues es difícil que tú vayas a la oficina porque la productividad de una persona que tiene que estar pendiente del gel, o guante, la mascarilla, me cambio o no me cambio, oye, es que la productividad es mucho mejor en su casa. Entonces, para que vaya al 20%, o sea, cambios laborales importantes, cambios en hábitos de consumo, cambios en hábitos en relaciones y lo que sería también tema de salud. O sea, creo que hay cosas que hacíamos antes de otra manera. Y luego creo que hay una cosa muy importante también que se nos va a olvidar pronto, que es el cambio en la valoración social de las personas. Va a haber colectivos que antes se les valoraba menos y ahora se les valora más. Por ejemplo, sanitarios, policía, Guardia Civil, todo lo que han hecho y tal. Bueno, luego eso se nos olvida. Desgraciadamente, en el corto plazo estamos todos así muy aplaudiendo, pero luego, desgraciadamente, se nos olvidará y cuando hay que subir los sueldos no nos acordaremos tanto de nada. Y creo que una de las cosas más importantes que ha pasado es que la tecnología, si os dais cuenta, las personas que tenían más tecnología, que dominaban más la tecnología, han salido muy reforzadas, porque tienen una libertad. Yo no sé vosotros, pero lo estábamos hablando antes, pero yo me pongo aquí a hablar en el despacho solo una pantalla, como si estuviese en el canal. ¿Y por qué? Pues porque, oye, el dominio de la tecnología o el que disponga de tecnología, creo que todos los que estáis aquí estáis igual, pues oye, pues de alguna manera eso te da una ventaja. Hay gente que no estaría dispuesta a salir hoy en este encuentro porque les aterra ver si dan un botón bien o un botón mal. Y eso cambia. Tecnología, las infraestructuras de España creo que han sido claves, o sea, el tener una red de banda ancha de telecomunicaciones. Mario es un experto en ese tema y tenemos una situación privilegiada. Creo que eso nos ayuda mucho. La inteligencia artificial nos ayuda y yo creo que nos podía ayudar más, creo que la estamos utilizando poco. El tema de privacidad es un tema que el debate, creo que en España la sociedad no ha sabido afrontar bien esto. O sea, creo que en el momento que ha habido opciones de poner aplicaciones que rastrean, automáticamente la gente se ha echado para atrás y creo que es un gran error. Posiblemente es un campo que había que explorar y el gobierno tendría que explorar más. Y luego, bueno, pues creo que los expertos tecnológicos van a ser más necesarios. O sea, las empresas van a luchar todavía más por grandes expertos tecnológicos. Y luego, qué deciros, en los negocios yo creo que urgencia, reestructuración, y ahí simplemente decir una cosa que creo yo lo veo muy importante. Mira, yo por mi experiencia profesional, que he estado muchos años trabajando en Telefónica en negocios, vamos, esta es la oportunidad pintada de echarle la culpa a alguien. Entonces, yo lo que haría es que metería todo el acelerón de aquí a final de año en transformar mi empresa, en meter CAPEX y OPEX a saco para transformar la empresa, le echaría la culpa al COVID, al gobierno, a Trump, a Twitter o al que haga falta y transformaría mi empresa. Yo lo digo, sinceramente creo que los empresarios, más que los empresarios, creo que más los directivos, que hay una diferencia muy grande entre empresario y directivo, los empresarios van a ser tan tontos que se van a preocupar más de mejorar 0,3 puntos la caída en vez de coger y pegarle una transformación a la empresa. Y para mí, no quiero ser negativo, pero os digo, es que esta historia la hemos visto múltiples veces. Entonces, creo que la urgencia de la transformación, ahora todo es urgente, pero somos poco constantes en la transformación. Y ahí también quiero que dar paso también a mis compañeros, ¿no? Pero creo que, bueno, pues he intentado también hacer, como era primero, hacer un contexto para no meterme mucho más en lo vuestro, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente. Magnífica exposición de entrada, una visión global de todo lo que acontece. Bueno, me gustaría cualquiera de vosotros. Por favor, José Luis. Pues mira, yo no puedo estar más de acuerdo con Vicente porque aparte debe ser esa que trasnochamos los dos.
pero estoy totalmente de acuerdo que es una gran oportunidad para las empresas, que se está hablando de un momento de digitalizar las empresas, pero que muchas lo están viendo como que han cogido unas licencias de Teams y ya piensan que con esto están solucionando todo. Y no se están dando cuenta del potencial que se están dejando por el medio y que es el momento de echarle la culpa, como bien dice Vicente, de echarle la culpa a quien sea para poder hacerlo y justificarlo porque nadie dirá nada. Creo que en todo esto hay como un gap y hay un... pues por un lado, lo que decíamos, que tenemos una red de unas infraestructuras en fibra y ya empieza a haber algún conato de 5G por ahí en algún sitio experimental, que somos líderes mundiales, somos un país que adoptamos muy rápido la tecnología. Cuando empezamos con los móviles, pues de repente había ya más móviles que personas. Cuando hablamos de, yo qué sé, usuarios de Netflix o tal, también somos líderes con respecto al resto de países europeos, pero en el resto de cosas no somos conscientes de la necesidad que tenemos de ciertas herramientas que deberíamos tener. Y creo que es un momento idóneo para poder eso, porque el COVID lo único que ha hecho es acelerar la posibilidad de que todo esto ocurra. Publicaba Gartner hace unos días que con respecto al tema del teletrabajo, responsables de recursos humanos de grandes empresas se están dando cuenta de que hasta un 74% de sus plantillas trabajan fenomenal desde casa y podrían seguir trabajando desde casa. Y se están dando cuenta que eso al final, para empresas de real estate, por ejemplo, les está condicionando también porque a lo mejor esas empresas no necesitan tanto espacio que estaban a lo mejor alquilando o pueden realquilar. O sea, toca rehacer y hacer muchísimos planes. Nosotros, alguna empresa en la que estoy en el consejo, unas barreras que a veces había a la hora de implementar alguna solución tecnológica era el tema de la cultura empresarial. Ahora mucha cultura empresarial ha llevado una bofetada y por culpa de la COVID, y esto les ha permitido ahora poner sobre la mesa otra vez soluciones para cómo salir reforzados de estas. Pero sí es cierto y coincido con Vicente que muchos directivos sí que lo ven, pero los empresarios no todos lo ven. Y ahí sí que toca hacer evangelización también. Porque ahí sí que noto un poco de desigualdad. Muchas gracias, José Luis. Fantástica exposición. Ambos habéis hablado sobre infraestructura y yo pienso que quién mejor para hablar sobre infraestructuras y todo lo que acontece a los sistemas de las telecomunicaciones que es nuestro decano nacional, Mario Cortés. Pues muy interesante lo que planteáis. Efectivamente, hombre, los datos están ahí. Según los datos que tenemos nosotros como colegio, que hicimos un estudio, el 51% de las empresas se han lanzado durante este confinamiento al teletrabajo. Pero, sin embargo, el 75% de ellas lo han hecho con grandes dificultades. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no estaban preparadas las estructuras empresariales, ni siquiera a nivel técnico, para poder abordar esto. Eso ha provocado, pues ya lo habéis visto en televisión y en los distintos medios, pues una gran avalancha de trabajo precisamente para las empresas de telecomunicaciones, que han tenido que habilitar pues las conexiones seguras pues, para empresas que no las tenían previstas. Incluso ha habido hasta escasez en algunos momentos de terminales como tablets o PCs que se han comprado a última hora corriendo para poder darle a los empleados las herramientas básicas para poder teletrabajar. Pero, sin embargo, yo creo que esa inversión que se ha hecho, porque se ha hecho una inversión en muchos negocios, se ha visto un poco reflejada en el que la productividad no solo no ha bajado en muchos casos, sino que incluso en algunos de ellos se ha podido incrementar. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, a la hora de poder, vamos a llamarlo controlar, aunque no me gusta esa palabra, cuál es el trabajo que desempeña cada uno de los empleados, pues a través del teletrabajo, de las herramientas, te permite un mayor control, un mayor conocimiento. Por lo tanto, puedes medir la productividad de ese empleado. Si a eso le sumas que, según precisamente hablaba la ministra de Transición Ecológica ayer, decía que hasta el 30% de los costes empresariales se podrían ver reducidos si hay una apuesta importante por el teletrabajo, yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. No sé hasta qué porcentaje. Lo que sí está claro es que las empresas no van a plantearse la normalización de los empleados como mínimo hasta el último trimestre del año, más allá de las fases que establezca el gobierno. Eso será algo que creo firmemente.
Y bueno, ya se planteaba al principio, no solo son buscarse las herramientas gratuitas que hay para poder funcionar, que también, sino que hay que ir profesionalizando un poco todo lo que se llama la infraestructura de telecomunicaciones de las empresas. La oferta del sector es amplia, tenemos múltiples operadoras que dan servicio de telecomunicación, incluso empresas que no son operadoras que dan ese servicio de una forma muy profesional. Y yo creo que es el momento de plantearse ese modelo de una forma seria, pero con la cuenta de resultados en la mano. Supone una inversión que además supone un ahorro de costes para la empresa. Y a partir de ahí yo creo que algunas, evidentemente hay que evangelizar, como decimos, porque no es algo que será generalizado, pero creo que todos tenemos que apostar por eso. Aparte hay otras líneas que me gustaría lanzar un poco la idea, que también van a ser nuevos nichos de negocio importantes. Nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad de nuestros mayores. Ahí hay un amplio campo de desarrollo, usando precisamente las TICs, para facilitar la asistencia a nuestros mayores. Los porcentajes de mayores que viven solos en Europa son altísimos, cada vez más, y sin embargo la tecnología permite una mayor aproximación al día a día de estos mayores y permite cuidarlos a distancia. Y por supuesto también otro reto que tenemos, la sanidad. Todo el mundo habla de la apuesta por la sanidad, pero al final estamos hablando de dinero. Hay que buscar otros mecanismos, y yo creo que de nuevo basados en la tecnología de la información y las comunicaciones, para que la asistencia primaria, quizás la más cara a priori por el gran volumen de sanitarios que despliega, pues podamos mejorarla con sistemas de teleasistencia, evitando así pues, muchas visitas que yo considero innecesarias a centros de salud, ya sea para recetas, que se ha visto y se ha demostrado durante este periodo que es que se puede renovar una receta sin tener que pedir una cita a un médico, irte al centro de salud, echar allí la mañana, cuando precisamente por teléfono se han solucionado múltiples cosas. Dejo esas 3 ideas, aunque me gustaría también que luego habláramos de cómo mejorar el sector público a través de las TIC, que quizás es la asignatura más pendiente de todas, porque es el sector que menos digitalizado está, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Mario, por tu aportación. Muy interesante tu visión, tanto como profesional, mundo privado, y sobre todo esa visión y esa opinión, ¿no?, sobre la transformación que necesita el sector público. Es interesantísima y, por supuesto, que te invitaría que nos pasara y nos reflexionara brevemente qué cuestiones piensas que pueden ser interesantes y perentorias a abordar ahora mismo pues, en el sector público, concretamente en España, que sé que en algunos puntos estamos un poquito más desfasados que otros países. Bueno, para empezar, si el teletrabajo ha llegado a las empresas en más de un 50%, en el sector público no ha subido de un 10%. Los protocolos, las herramientas tecnológicas que usa el sector público, quizá en un exceso de prudencia en cuanto a su configuración, pues han hecho prácticamente imposible que muchos funcionarios puedan trabajar desde casa. Si a eso le sumas, pues bueno, que quizá la cultura del funcionario de trabajar desde casa pues no era la más idónea, incluso han surgido pues, dificultades como que, bueno, qué PC o qué tablet uso para conectarse. Eso también ha provocado grandes problemas a la hora de lanzar ese procedimiento. Y luego esa gran burocracia que hay en cuanto a los pasos que tiene que seguir un expediente, esa excesiva relación presencial del ciudadano en muchos de los procedimientos administrativos, pues prácticamente ha impedido, como veis, todos lo hemos sufrido, que los procedimientos se han tenido que parar, los plazos se han tenido que parar. Y eso se ha hecho no por una virtud procesal, sino se ha hecho sinceramente por la total incapacidad del sector público de poder mantener plazo. Y yo me atrevería a decir en toda la gama de servicios públicos de todas las administraciones. Luego ahí hay que darle una vuelta como un calcetín al modelo de asistencia por parte del sector público y plantearse seriamente lo que os decía. El teletrabajo, por llamarlo así, o el trabajo a distancia, establece canales para medir la productividad. Eso es
una herramienta muy potente para garantizar los plazos del sector público y es una herramienta muy potente para agilizar, en muchos casos, pues expedientes que están ahí parados o que tienen quizás complicaciones a la hora de las distintas trazabilidad del proceso, que todo esto lo mejoraría y lo agilizaría mucho. Sabríamos en qué punto está nuestro expediente, en manos de quién está nuestro expediente, cuánto tiempo lleva ese expediente en manos de esa persona, y yo creo que es el momento. Aparte de que tampoco nos engañemos, va a haber que hacer sacrificios. Estamos ahora saliendo de una crisis sanitaria, pero nos estamos entrando de cabeza en una importante recesión económica. Eso se va a ver traducido tarde o temprano pues en recortes del sector público, que es principalmente lo que el gobierno puede tocar, ¿no? Más allá de que se quieran replantear o no la parte impositiva. Hay que pensar en cómo adelgazar el sector público, manteniendo los servicios, incluso mejorándolos. Y lo único que cuadra el círculo es precisamente los medios tecnológicos que pueden hacer que, optimizando procesos y haciéndolos más simples, podamos también reducir el número de empleados del sector público y así poder afrontar de alguna manera lo que nos viene con mayores garantías. Muchísimas gracias, Mario. Magnífica exposición, muy interesante todo lo que apuntas. A mí me gustaría pues, preguntarte, Vito, vosotros que tenéis tantísima experiencia tanto en el sector público, privado, como expertos en infraestructura, ¿cuáles son estos cambios que veis y que ves personalmente que pueden realizar las empresas para comenzar a transformarse digitalmente y adaptarse a los cambios que vienen? En primer lugar, pues comparto mucho de los planteamientos que han tenido mis compañeros de esta mesa. Yo creo que lo primero y lo más importante a lo mejor es definir lo que es transformación digital, o quizás lo que no es transformación digital, porque al final la tecnología no deja de ser un medio para que esto suceda. La transformación digital no es simplemente tener una página web o usar una suite ofimática, lo comentaba antes, o un programa en la nube. No es tan sencillo como que el trabajador tenga un portátil o un teléfono móvil. Es preciso, y se ha comentado también, disponer de sistemas preparados para permitir un acceso seguro a la información, programas de gestión empresarial basados en tecnologías cloud, plataformas de trabajo en grupo, colaborativo, otros recursos de sistema. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es que la transformación digital es un cambio de cultura en la empresa. Adaptar y modificar procedimientos y modelos de trabajo, actualizar y modernizar recursos, herramientas, infraestructura tecnológica. Y todo esto se ha comentado también por una mera cuestión de competitividad y de supervivencia empresarial. Nosotros ya estamos viviendo nuestro sector, al ser el sector tecnológico, el día 13 de marzo, más de un 93% del sector tecnológico ya estaba teletrabajando a nivel andaluz y a nivel malagueño, así que nuestras empresas fueron muy rápidos en adoptar el modelo de trabajar desde casa, pero claro, tuvimos que entrar para atender la demanda de los empresarios malagueños y de los empresarios andaluces para que en pocos días habilitar miles y miles de puestos de trabajo que no estaban preparados. Con VPN, con redes seguras, con túneles virtuales, para justamente garantizar que muchos empleados pudiesen teletrabajar. Teniendo en cuenta que muchos sectores no pueden teletrabajar, que yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Un albañil difícilmente podrá teletrabajar. Un pintor difícilmente podrá teletrabajar más allá de las tareas propias de administración de su empresa, por lo que su trabajo en sí no podrá realizar. Entonces, el tema de transformación digital va mucho más allá de lo que es la mera parte tecnológica, donde al final nosotros nos dejamos de ser unos agentes del cambio. Sí se ha comentado antes, y Rocío puede dar alguna cifra a nivel sectorial. Nosotros ya sabemos que dentro del sector tecnológico andaluz, un 60% de nuestros trabajadores no van a volver a la oficina. Lo comentaba antes Mario, con mucho acierto. Hemos visto en estos casi 3 meses que el rendimiento de muchos de nuestros empleados ha mejorado trabajando desde casa. Con lo cual tenemos un mejor rendimiento de estos trabajadores, se trabajan más cómodos, están más a gusto, más allá de a lo mejor algunos problemas de logística familiar, de cuando entran los niños corriendo en medio de la videollamada, donde siempre da la parte más exótica, pero quitando esas salvedades, el rendimiento de nuestros empleados ha mejorado, con lo cual más de un 60% de nuestros trabajadores no van a volver a la oficina. Eso en cuanto a lo que es el sector tecnológico.
Y luego, en cuanto a lo que es el sector en general, lo que es la industria malagueña, lo que es la industria y los empresarios andaluces, antes se ha comentado también, hay una labor muy importante que hacer y para el sector tecnológico es una oportunidad de negocio magnífica. Ahora mismo tenemos ya un problema de contratación de personal donde no tenemos suficientes trabajadores en el sector tecnológico andaluz y malagueño para atender la demanda de las empresas que están surgiendo. Sobre todo en áreas como el comercio electrónico, hemos visto un cambio de hábito de las personas al estar confinadas, donde las ventas por Internet se han disparado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los grandes beneficiarios de este cambio de modelo de consumo han sido las grandes corporaciones de comercio electrónico, como Amazon o algunas de estas compañías, que han visto su número de pedidos disparado. De una forma indirecta, toda la parte de logística, de transporte, de entrega de paquetería también se ha visto beneficiada de todo este cambio. Pero ahora mismo estamos subiendo a e-commerce, a comercio electrónico, cientos y miles de empresas que no habían previsto este tipo de contingencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay una clara percepción por parte de los sectores industriales que están viendo que su competencia, que sí había hecho sus deberes y sí había hecho sus tareas en transformación digital, en migración a la nube o en comercio electrónico, hoy en día no han visto o no han sufrido de una forma tan brutal lo que han sido los estragos de esta crisis. El pequeño comercio, que no pudo en su momento acometer a lo mejor de este tipo de cambio, que no pudo pasarse al comercio electrónico, lo ha pasado muy mal y algunos, por desgracia, no lo contarán, ¿vale? Y luego simplemente un pequeño detalle sobre el comentario de Mario sobre lo que es administración pública de los mayores. Yo creo que el nivel de mayores sí tenemos una responsabilidad muy importante. Desde el Grupo Trebenque llevamos ya 15 años atendiendo a nivel tecnológico todo lo que es el ámbito de la ayuda y asistencia domiciliaria, el ámbito de los mayores, de la dependencia, con un grado de mecanización muy importante, y hemos visto también como los ayuntamientos, las diputaciones que habían hecho sus tareas a nivel tecnológico para dotar de recursos justamente para atender correctamente este tipo de servicios, han podido en este momento de crisis ofrecer un mejor servicio a todos sus mayores, a todos sus dependientes. Donde ahí sí tenemos todos, todo el sector tecnológico, una responsabilidad y un papel muy importante que desempeña. Muchas gracias, Vito, por tus aportaciones, y a mí me gustaría darle la palabra a Marisa Martínez, que pienso que va a recoger muy bien como experta en operaciones. Hemos puesto muchos temas sobre la mesa de manera transversal y pienso que ella va a recoger muy bien por su visión especialista en operaciones, servicios, por supuesto en tecnología. ¿Qué opinas de todo esto, Marisa? Bueno, Ricardo, la verdad que se ha hablado un montón de diversos temas y yo un poco en mi parte de labor profesora, o sea, tengo profesora y tengo la parte de asesoría, pero como profesora sí que quise preparar un poco un pequeño resumen en el que de alguna manera, curiosamente, podríamos englobar bastante de las cosas que hemos dicho. Voy a intentar compartir en pantalla, ¿vale? Entonces aquí yo creo que la podéis ver, sí, ¿no? ¿Hola? De momento no. De momento no. Vale, vamos a ver. Ahora vale. Sí. Bueno, pues fijaos, la primera pregunta que nos lanzaba ayer Ricardo, un poco preparando la mesa redonda de hoy, hablaba del futuro de la economía digital. Y yo me preguntaba si hay una economía digital o si es que directamente lo que estamos sufriendo es una digitalización de la economía. O sea, no hay alternativa. Yo creo que esa es la primera idea. La economía se está digitalizando, se va a digitalizar, y esto es algo que, aunque parece realmente obvio, yo me encuentro en mi experiencia, digamos, de calle, que hay todavía empresas que parece que efectivamente eso no va con ellas, que es suficiente con una web, que es suficiente con aplicaciones gratuitas y bueno, que todavía piensa que van a seguir pudiendo operar de la forma tradicional. ¿Por qué? Pues porque es verdad que hemos pasado la crisis sanitaria, pero creo que todavía no nos hemos enterado del todo del tema de la crisis económica, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues que las crisis económicas van como fichas de dominó. La gente que está en el sector servicios, en el comercio, en el turismo, está claramente consciente del problema que tienen. Pero como esto va cayendo, hay gente que la contratación y lo que es el trabajo está en diferido, todavía no les ha llegado, ¿no? Yo ya esto en la crisis anterior que me tocó, y nos tocó aquí en Málaga muy directamente en la construcción, ya lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que son las primeras que caen
pero al final esto va a ser una serie de fichas de dominó cayendo y efectivamente pues nos va a tocar bastante el consumo. Porque, fijaos, ¿no? Yo, reflexionando, y aquí recojo la primera participación de Vicente, que hablaba de que los problemas los teníamos de antes, ¿no? Yo creo que como sociedad venimos de este dicho que se refiere a las empresas familiares, ¿no? Que dice, oye, de abuelos empresarios, padres ricos y nietos pobres, ¿no? Entonces, quizá venimos de generaciones, de una generación de unos abuelos, ¿no? Que trabajaron mucho, nosotros que hasta ahora hemos vivido muy bien, yo creo, y creo que la gran responsabilidad, y hacía Vito mención a ella hace un tiempo, es que tenemos a ver qué le dejamos a nuestro hijo, ¿no? Porque realmente hemos vivido muy bien, hemos estirado, como dice Vicente, ese vivir bien metiéndonos en ciertos problemas y lo que yo llamo a veces errores no forzados, porque una pandemia, pues bueno, viene, pero hay otra serie de errores que son errores no forzados y que a ver cómo le damos la vuelta y cómo hacemos que el legado que dejamos a nuestro hijo pues sea mejor, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos ahora mismo? Pues nos vamos a encontrar, a ver, que el COVID nos ha dejado, o nos va a dejar, o nos está dejando una situación en la que el consumidor, y me pongo un poco en el punto de vista del empresario y el pequeño empresario, y el consumidor va a tener poco dinero y el consumidor va a poder gastar poco e invertir poco. Y eso es una realidad a la que como empresas nos tenemos que adaptar. Además, el consumidor, que efectivamente ha cambiado mucho en estos tiempos y se ha vuelto muy exigente, fijaos que nos está pidiendo tras el COVID, y esto está basado en un estudio que hay por ahí de la compañía Bain, nos está pidiendo unas características especiales en nuestros productos y en nuestras empresas, ¿no? Nos está pidiendo flexibilidad, nos está pidiendo estabilidad, nos está diciendo que no quiere correr riesgos, nos está diciendo que quiere vivir tranquilo, que quiere dejar el tema de, o sea, que quiere no tener ansiedad ante lo que va a pasar, y nos está diciendo también que el sentido de pertenencia, aunque estemos más separados que nunca, es importante, y nos está empezando a decir que también le importa el cómo se comporten las empresas, ¿no? Entonces, fijaos el reto, ¿no? Dices, oye, resulta que te voy a pedir un montón, que me quites riesgos, que sea flexible. Si estamos en empresas en B2B, también que tenga disponibilidad con todo el tema de las cadenas de suministros que tenemos, que no quiero sorpresas, que me deje algo estable, pero oye, puedo invertir poco y puedo gastar poco. Entonces, eso es una ecuación que es bastante complicada, ¿no? Pero curiosamente hay algo, tenemos una ventaja, y es que viene la digitalización en nuestra ayuda, ¿no? Y te dice el consumidor, oye, mira, tengo poco dinero, puedo invertir poco, pero es que resulta que no soy el consumidor de hace tiempo, y es que tengo un móvil, y cuando digo un móvil es que tengo, o sea, la capacidad de hacer cosas que antes las teníais que hacer las empresas y ahora las puedo empezar a hacer yo. Y en esto engancho con un comentario que decía Mario Cortés, ¿no? Y estaba diciendo un poco que realmente la digitalización puede reducir costes, ¿no? Y que el objetivo es reducir costes sin bajar servicio. Es en el sector público y efectivamente es en el sector privado. Yo creo que tenemos ese tema por delante, ¿no? Y curiosamente la digitalización efectivamente nos puede ayudar a ello. Hay costes de transacción, hay trabajos que son absolutamente de poco valor o rutinarios, y esos trabajos se van a poder ser sustituidos por sistemas, y porque también el usuario y también el comprador está dispuesto a hacer parte de ese trabajo, siempre que se lo hagas personalizado, siempre que se lo hagas ameno, siempre que le des una experiencia continua, ¿no? Y como empresa nos viene bien porque efectivamente nos va a bajar los costes, ¿no? Y habéis hablado también, de la... José Luis, me parece que era el que comentaba, ¿no? Hablaba de la brecha digital, ¿no? Porque resulta que esto, el COVID, lo que ha hecho es acelerar una tendencia que ya veíamos viendo, y en poco tiempo, oye, pues resulta que hay empresas que han pasado y hay empresas que se han quedado, ¿no? Claramente. Y dices, oye, ¿cómo se pone uno al día en esta brecha digital, ¿no? Pues fijaos, ¿no? Yo pienso que hay 4 pilares. Uno es la tecnología, que son los sistemas. Otros son los datos, o sea, hay que medir, y también lo habéis comentado. Necesitamos información para saber por dónde tirar. Hay un tercero, que son los procesos, y no me refiero a los procesos solo de producción, sino a los procesos de negocio,
cómo entra el dinero, cómo hacemos las cosas y cómo conseguimos traducirlo digamos, por una parte en servicios y por otra parte en utilidades para la empresa. Y un último, que es el cambio organizacional, que efectivamente yo veo que las empresas pequeñas son más ágiles, pero tienen el problema que quizá tecnología, datos y procesos les cuesta más. En empresas un poquito mayores el problema está en el cambio organizacional porque trabajamos por silos y esto es bastante complicado, ¿no? Fijaos, ¿no? Yo me acuerdo, Ricardo, en un curso que coincidimos tú y yo ya hace algunos años sobre transformación digital y éramos los dos alumnos. Y curiosamente, durante todo el curso que fue aquí en Málaga, nos planteamos una y otra vez, porque nos ponían ejemplos de grandes corporaciones, lo que estaban haciendo y decíamos, el reto es cómo bajar todo esto que estamos viendo en grandes empresas a empresas de nuestro alrededor, ¿no? En empresas cercanas o empresas más pequeñas. Yo creo que esto hace ya 3, 4 años y creo que sí que se ha avanzado, bastante. Y fijaos, yo creo que la clave, realmente la clave está en las personas y en el trabajar en red. O sea, las empresas pequeñas no tienen capacidad por sí mismas de acometer o de tener todas estas cosas que veis que hacen falta, ¿no? Pero es que ya no se tiene que tener todo interno. Esa flexibilidad laboral, esa facilidad de hacer alianza, la tecnología lo va a permitir. Lo que nos hace falta, efectivamente, es tener una mentalidad diferente. Y a mí es lo que más me preocupa, porque yo sigo viendo que el cambio mental, quizá porque todavía, vivimos en la etapa de hijos ricos, que no nos estamos dando cuenta de que tenemos que remangarnos y que vamos efectivamente a sufrir, pero no por nada, sino porque tenemos una responsabilidad con nuestros mayores, como decíais por ahí, ¿no? Porque, oye, se trabajaron muy duro para que tuviéramos la calidad de vida que tenemos, y con nuestros hijos, ¿no? Que no han hecho nada y tampoco le podemos dejar una situación peor de la que tenemos, ¿no? Y yo creo que, y termino con este mensaje, el mensaje de urgencia, que también lo habéis comentado. Fijaos, ¿no? Es el momento de actuar y tenemos que ser rápidos en la toma de decisiones. Lo decía Vicente, lo decía Vito, lo decía José Luis, lo decíais todos, ¿no? Es el momento de actuar porque fijaros en la última crisis y ya ha pasado más veces, ¿no? Las empresas que actuaron y tomaron medidas entre 2008 y 2009 realmente fueron las que han salido muy reforzadas, ¿no? Aquellas que directamente pues, se quedaron un poco a rebufo y no hicieron nada, o sea, es que el gap se abre cada vez más, ¿no? 2008 y 2009, digamos, la base en la tecnología no era tan importante como ahora, ¿no? Si fijaos la boca de cocodrilo que se abre, ¿qué puede pasar ahora si no tomamos medidas? Entonces, yo creo que resume un poco esta es mi idea final, que es urgencia, también lo habéis dicho en la toma de decisiones. Miremos lo que tenemos de estos 4 pilares y lo que no tenemos, busquémoslo, pues, y busquémoslo no solo dentro de nuestro presupuesto o con fórmulas tradicionales de contratación y tal, sino busquemos alianzas, busquemos, no sé, yo creo que apertura mental es lo que nos hace falta, ¿vale? Os devuelvo el poder. Muchísimas gracias, Marisa. Fantástica exposición, has recogido fantásticamente bien pues todo lo que hemos expuesto sobre la mesa y bueno, pues yo creo que magníficas intervenciones que habéis tenido todos los ponentes y además, bueno, comentabas y todos hablabais y terminabas hablando pues sobre la brecha, ¿no? Sobre la brecha digital, sobre las personas y sobre la pérdida de oportunidades. Es el momento de abordar y de utilizar la tecnología pues para crear ventajas competitivas y no estar en desventaja competitiva en el futuro, como apuntabas. Vamos a pasar a un bloque que me encanta y que creo que es fundamental. Vamos a hablar sobre las personas y sobre el empleo. Al hilo de la brecha digital, pues el economista Keynes, en 1930, pues pensando en el futuro de la economía y del empleo, acuñó el término desempleo tecnológico en una conferencia que hizo que se llamaba Posibilidades económicas para nuestros nietos. En esta conferencia pues reflexionaba sobre lo que se podría esperar de la economía 100 años después.
como un periodo de adaptación en el mercado del trabajo. Justamente en 2030 se cumplen estos 100 años. Ahora mismo, en 2020, cuando aún faltan 10 años para que se cumpla esa fecha, ¿qué pensáis sobre el desempleo tecnológico? ¿Pensáis que debido a los cambios de la industria 4.0 es posible que dentro de 10 años, como apuntaba Keynes, pueda existir ese desempleo relevante a causa de una falta de formación? ¿Pensáis que debido a la utilización de robots, ya sea software, inteligencia artificial o incluso pues, la sustitución de mano de obra por robots mecánicos, pensáis que puede existir esta brecha digital dentro de 10 años y sea importante? ¿Y qué podemos hacer las empresas para evitar esto? Yo quería sacar un tema ahí. ¿A vosotros os gustaría trabajar como hace 100 años? Que, o sea, hablamos de la tecnología. Mirad, la tecnología, y esto es un tema de los años 60, lo dijo Lyndon Johnson, no destruye empleo, destruye puestos de trabajo, pero como toda la vida. Yo cuando entré de becario en Telefónica no había ordenadores y no había PowerPoint, y ahora hay PowerPoint y hay ordenadores y todo el mundo. Entonces, esto es un tema, y creo que aquí hay un tema muy importante. Mira, yo soy muy cañero con los directivos, y muy cañero con los políticos y cañero con los empresarios, ¿vale? Pero es que también hay que ser cañero con las personas. Es que las personas tenemos una responsabilidad individual para darnos cuenta que el principal responsable de tu empleo eres tú. No es ni el político, ni el presidente del gobierno, ni tú. Entonces, oye, cuando viene una crisis como esta, lo primero que hay que hacer es, yo tengo la tecnología necesaria. Yo le dije a mucha gente, cómprate una cámara, que ahora van a ser fundamentales. Ahora ya no hay cámaras. Entonces, creo que el tema de la tecnología, cada uno de nosotros lo tenemos que ver como una oportunidad. Y desgraciadamente os lo digo, mirad, muy poca gente veía en esto una oportunidad, muy poca gente. Muy poca gente veía en esto una amenaza, más gente que una oportunidad. Y la mayor parte de la gente, ¿sabéis lo que no veía? Lo que veía, nada. Y esto es una realidad que ha pasado siempre. Entonces yo creo, yo soy mucho más de, esto es un tema de actitud individual. Esto no es que papá de Estado me va a solucionar, me va a dar un trabajo. No. Esto es un tema de cómo tú aprovechas esto, y creo que las personas que estamos aquí, posiblemente estamos aquí porque hemos aprovechado en un momento la tecnología. Y también, y ahí os digo una cosa por meter también un poco a los políticos, ¿no? Que, mirad, yo tengo muy claro que los políticos utilizan Twitter y Netflix. Pero yo estoy echando en falta en la crisis que el roleplay de muchos políticos y muchos responsables de todas las administraciones se vea menos papel encima de la mesa, se vea más tablet, se vea más uso de la tecnología. Y yo sé que hay muchos políticos que utilizan mucho la tecnología, pero creo que hay demasiado papel. Y eso tenemos que proyectar también una imagen que anime a la gente a ser más digital, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo veo demasiado conformismo y creo que todo nos va a colocar. O sea, es lo que antes lo medio insinuaba, ¿no? De que muy fácil, pues tenemos una conexión y tenemos unas infraestructuras fantásticas y estamos muy contentos de que Netflix no ha bajado la calidad de sus transmisiones en España. En vez de ver que ya que estoy en casa, ¿qué más puedo hacer? ¿Y qué puedo sacar de provecho de la tecnología? Vemos chavales que tienen un terminal, un iPhone o el último modelo de Samsung, me da igual, con unas capacidades de proceso bestiales. Y lo único que hacemos es ver qué filtro más guapo para salir en la foto o para... Pero señores, que con una centésima parte de la capacidad hemos ido a la luna. Entonces, hay una falta... Yo soy muy pesado con el rollo del talento 4.0. O sea, estamos perdiendo una oportunidad tan grande que tenemos países como Estados Unidos con unas inversiones en temas de inteligencia artificial. Ya no hablo de China, que ya se nos va de madre. Entonces, ahí sí que sé que está generando... Me ha gustado el símil de la boca del cocodrilo. Ahí sí que estamos generando un gap que es por generaciones, porque estamos condenando generaciones. Y recuperar ese terreno es muy complicado. Entonces, sí que me gusta ese concepto de que no se destruye empleo, pero sí que se destruye puestos de trabajo. Puestos no cualificados, pues obviamente caerán muchísimos, pero que cualificados nacerán muchísimos más. O sea, pero dependerá solo de nosotros. Ahí no puede hacer nada, ni podemos esperar, como bien decía Vicente, que venga un político, que venga algo
De hecho, acabamos de condenar las matemáticas a una asignatura opcional en bachillerato. Pero dependerá de nosotros, de nuestra inquietud. Yo hablo mucho siempre de que todo depende de los coches, de nuestros propios coches. Y cuando hablo de coches hablo de autorresponsabilidad, autoliderazgo, autoaprendizaje, o sea, todo eso, si eso tenemos unos buenos coches, unos buenos autos, al final redundará. Porque al final funcionamos igual que un robot. Si queremos funcionar, tenemos que ponernos las pilas. Y si un robot tiene que funcionar, hay que ponerle pilas también. Entonces, de nosotros dependerá. Condenarnos de por vida y condenar generaciones, porque ahí sí que estoy de acuerdo con Marisa, que al final le estamos haciendo un flaco favor a hijos y nietos y tenemos que crear como un entorno que la gente quiera progresar y que crea y no caiga en el conformismo. Creo que, por ejemplo, lo que estamos hablando en estos debates que hay ahora sobre rentas y tal, pues sí que es cierto que hay cierta gente que está condenada y lo puede necesitar, pero que otra gente no debe caer en el conformismo de decir, bueno, pues como tengo un colchón y me van a dar un colchón, pues aquí me quedo. Creo que es un grave error que nos condena. Yo creo que es un tema de personas, es una elección absolutamente individual, veréis. O sea, yo creo que a lo largo de toda la historia, la especie humana, bueno, en general todas las especies, o sea, se han ido adaptando. Los más débiles caían y los menos débiles sobrevivían. Es un tema de adaptación. Entonces, los medios están. ¿Quién se adaptará? El que quiera. Entonces, yo creo que cambiar como sociedad, yo lo veo demasiado grande, pero sí que es verdad que podemos influir, primero en nuestra familia, segundo en nuestro entorno, y luego relacionarnos y buscar aliados y buscar compañeros de viaje que sean como nosotros. No hay muchos, pero los hay. O sea, hay empresas buenísimas, ¿no? Hay personas que yo me he encontrado en esta última etapa profesional de mi vida que da gusto trabajar con ella. Entonces, o sea, digamos que uno se tiene que salir de esa masa ya irá reaccionando por la cuenta, o sea, si vamos a terminar reaccionando. El tema es cómo de mal lo vamos a pasar hasta que reaccionemos. Y cómo de mal lo elegimos nosotros. Yo me subo en la parte de la ola primera y me reúno con gente que sea positiva, que le guste currar y que sepa que esto es de reto, o me quedo atrás. Ya me llegará el momento que cuando no tenga que comer o cuando no tenga, ya espabilaré. Ahora, ¿cómo de mal? ¿Hasta cuándo voy a esperar para ponerme las pilas? Y esto creo que es un tema individual. Pero no le echemos la culpa a otro, porque solemos caer en que la culpa siempre es del otro. Pero el que la culpa se la echemos a otro, al final no te va a hacer vivir mejor. Entonces, bueno, esa es, yo creo que la conciencia, lo comentaba Vicente, lo comentaba, al final es una responsabilidad individual. ¿Tenemos que estar preocupados por la desaparición? No, es que esto se autorregulará como se ha regulado toda la vida, ¿no? Ahora, ¿dónde quieres estar? En lo que nos pasa. Yo creo que mal lo vamos a pasar todos, porque hay una parte, como yo digo, que tiene que ver con el entorno y con cosas que no podemos controlar. Pero hay otra parte que sí depende de nosotros. Si cogemos esa parte y realmente nos aplicamos, pues a lo mejor no lo pasamos tan mal. O si lo pasamos mal, nos lo pasamos bien pasándolo mal, que a veces es lo que está pasando, ¿no? Que bueno, estamos disfrutando, aunque sea de decir, bueno, esto está, ¿no? Trabajo hay, otra cosa es que nos paguen, ¿no? Pero bueno, trabajo hay. Bueno, yo sí quería comentar, y lo habéis dicho de una forma indirecta, que gran parte de esa ingenuidad, vamos a llamarlo así, que tenemos los ciudadanos, viene muy motivado porque las agendas políticas de todos los partidos se ha obviado esto que podemos llamar desempleo tecnológico. Ninguna administración quiere hablar de esto. Ninguna administración quiere abordar esto. Cuando se están planteando modificaciones en la universidad o en la educación, esto no se habla. Si no se habla, digamos, en la administración y en los poderes políticos, el ciudadano de a pie pues no lo ve como un problema. Yo, por poner números, que ya que la pregunta estaba ahí, me he estado informando por poner el número, lo que habéis dicho, el World Economic Forum dice que 75 millones de empleos desaparecerán en la próxima década. 75 millones. Eso no significa que vaya a haber más paro, porque va a haber 133 millones de nuevos empleos. ¿Qué pasa? Pues que desgraciadamente esos 133 millones no creo que cojan a los 75 que han dejado. Quiero decirte que dejaremos a 75 millones en el camino, que son muchos millones, si no se hace algo.
Y otro dato que también he encontrado, hay un informe que dice que el 54% de los puestos de trabajo de Estados Unidos desaparecerán en las próximas 2 décadas. O sea, 1 de cada 2. Imaginar lo que eso supone. Y yo, de alguna forma, aunque estoy ahora en donde tengo que estar, que es precisamente en el Congreso para promover este tipo de cosas, sí percibo, y ahí ya me pongo la gorra de decano, de que no se habla de esto. No hay ni un solo dato en la agenda, ni siquiera en los programas políticos, que hablen de cómo reconvertir al sector productivo. Y estamos hablando no de dentro de 50 años, no, estamos hablando durante esta década. O sea, estos 75 millones son durante esta década. Y me temo que estos eran datos antes del COVID. Después del COVID, muchos de estos procesos se van a acelerar. Luego, que va a haber una migración de perfiles de empleo en los próximos, yo diría, años a corto, creo que va a ser una realidad. Y no estamos hablando solamente de brecha digital, de que aprendan a manejar dispositivos o aprendan a manejar aplicaciones. Estamos hablando de algo más profundo, estamos hablando de formación básica, de cuál es la formación de los futuros empleados, ¿no? Y estamos hablando, pues, tú hablabas de las matemáticas, pero ciencia, tecnología, inteligencia artificial, análisis de datos, todo este tipo de perfiles que están muy denostados precisamente por nuestros estudiantes. Cuando te pones a analizar qué porcentaje de carreras coges, te das cuenta que precisamente las que se van a demandar en el futuro inmediato son las que empiezan a bajar en el número de alumnos, o sea, un sinsentido. Y al final pues nos encontraremos con que vamos a tener que importar mano de obra cualificada de otros países, porque en el nuestro estamos a otras cosas, ¿no? El otro día en un encuentro que hacíamos desde el colegio para presentar una serie de datos, curiosamente había conectados de América Latina varios ingenieros. Y una de las preguntas que nos hacían en la parte de chat era que cómo pueden hacer para venir a trabajar a España, porque ellos son conscientes de estos datos, son conscientes de la situación del mercado laboral español y ellos están viendo una oportunidad en España por el lenguaje, por todo lo que ello conlleva a nivel cultural, de que efectivamente, si resulta que en España están haciendo falta este tipo de perfiles, ya lo decía Vito, pues creemos que puede ser una oportunidad laboral irse a España a ocupar puestos que los españoles no están ocupando, simplemente porque se están formando en otro tipo de cosas. Y ya para terminar, pero yo le echo la culpa, y quizá también en primera persona, a que las agendas políticas de ningún partido se está hablando de esto. Y el no hablarse de esto, el ciudadano de a pie, pues cree que eso no va con él. Pero me temo, insisto, que en los próximos meses y años cortos, esto va a pegar una subida en cuanto a necesidades de empleos y a descartar una serie de empleos que se llaman no cognitivos, más mecánicos, que se pueden sustituir perfectamente, si no en 100% de sus funciones, si en un porcentaje alto de sus tareas, por inteligencia artificial, por la nube, por robótica en general, y eso va a ser algo que lo tenemos ya aquí y parece ser que no lo estamos viendo. Muchas gracias, Mario. Magnífica intervención. Vito, por favor. Sí, un par de matices. Comparto totalmente lo que comentó Marisa, Vicente, Mario y José Luis. A nivel de empleo, unos cuantos datos a nivel malagueño y a nivel andaluz. A nivel andaluz ahora mismo no bajamos de las 300 vacantes que permanentemente están abiertas y que nos cuesta encontrar a gente. Si el sector tecnológico andaluz y malagueño, permanentemente tenemos unas 300 vacantes, ahora mismo estamos tardando más de 70 días en encontrar un perfil que realmente cubra con este perfil. De los miles de puestos de trabajo, un poco más de 4.000 puestos de trabajo que se han creado en el sector tecnológico en los últimos años en Andalucía, hay que saber que un 17% de esos puestos de trabajo han sido cubiertos por ingenieros españoles que han podido volver a su tierra, lo que llamamos nosotros la recuperación de talento, pero un 12% ha sido importación de talento, así que un 12% ha sido ingenieros o tecnólogos de otros países que han elegido Andalucía para desarrollar su profesión. Así que lo que comentaba antes Mario, de una manera muy acertada, es que ya nos vemos obligados a importar talento porque no tenemos suficiente en nuestra tierra. Hay unos datos a nivel europeo donde en el sector tecnológico ya se vaticina que en el 2021, que está hablando dentro de unos meses, ya vamos a tener una carencia de más de 100.000 profesionales a nivel europeo en el sector tecnológico. Con lo cual, hay una serie de tecnologías, sobre todo lo que son tecnologías habilitadoras,
que están llegando y han llegado para quedarse, que precisan una mano de obra, que precisan de un personal cualificado que justamente no tenemos. De ahí la importancia, y como tenemos en esta mesa pues, personas de San Telmo, de la EOI, de la formación y de la capacitación. Por supuesto que los gobiernos tienen un papel importante para impulsar la formación de sus habitantes, pero yo creo que también los empresarios, y como estamos en la Cámara de Comercio, los empresarios tenemos también una responsabilidad muy importante de formar y capacitar a nuestros empleados, nuestros trabajadores. Y como estábamos hablando antes de lo que es la transformación digital, ¿de quién es la responsabilidad de la transformación digital? Pues muchas veces se echa esa responsabilidad al jefe de informática o al CEO de la empresa, cuando realmente quien tendría que responsabilizarse de lo que es la transformación digital de la empresa es la dirección, es la alta dirección, es el directivo de la empresa que tiene que asumir y liderar ese cambio, porque el cambio va mucho más allá de lo que es simplemente la parte tecnológica. Y en ese sentido, tanto hoy como San Telmo hay un programa de alta dirección para la transformación digital que justamente viene a cubrir esa necesidad importante de formar a los directivos de nuestras compañías para que puedan entender y puedan acometer lo que es justamente la transformación digital de la empresa de una forma pues, con el máximo éxito posible. Y luego, formar a nuestros empleados, nuestros trabajadores permanentemente. Nosotros además vivimos en un sector donde no sabemos cuál va a ser la tecnología que nos va a dar de comer dentro de 5 años. Porque lo más probable es que hoy en día todavía no existe. Entonces, tenemos una obligación de una capacitación y formación permanente de todos nuestros empleados y trabajadores. Muchísimas gracias, Vito, por tu exposición. Hablaba muy bien sobre la responsabilidad porque tenemos todas las organizaciones. Hablábamos de personas de formación. A mí me gustaría introducir esta última pregunta porque precisamente habla de esto, sobre la responsabilidad que tienen las organizaciones al abordar la transformación digital. Yo pienso como empresario y como profesional pues que la transformación digital no solo debe beneficiar a la empresa, suponer un positivo en la cuenta de resultados, mejorar la productividad, sino que también debe suponer una mejora de la calidad de vida pues, de los empleados de sus organizaciones, tanto dentro como fuera de la empresa. Vosotros como profesionales que sois y con toda la experiencia que tenéis, ¿os encontráis en el día a día empresas que piensan en esta dimensión humanista de la transformación digital, poniendo al empleado en el centro de sus decisiones? Bueno, Marisa, por ejemplo, o José Luis, que creo que se tiene que marchar en breve, si te parece. Pues mira, muy rápido. Hay de todo. Sí es cierto que las que están bien asesoradas y bien acompañadas sí que ponen a las personas en el centro, porque al final esa transformación digital, como decía Vito antes, es la intersección entre la parte de negocio, pero bueno, que las personas tienen que estar en el centro de todo y el negocio y tecnología. Y entonces, esas que sí que están bien asesoradas y tienen un buen compañero de viaje para acompañarle en esa transformación, lo tienen súper claro. Las otras, pues vuelvo al principio de lo que estábamos hablando al principio, pues creen que montando un Teams, pues ya lo tienen solucionado o teniendo una web. Sí es cierto, por ejemplo, que esa formación pues también se empieza a ver. Chapó por EOI, chapó por San Telmo, que empiezan a tener esos programas de transformación digital para que un poco se empiece a entender dentro de entornos corporativos de qué va esto, que no solo es habilitar una tecnología para que pasen ciertas cosas. Y sí que es cierto que, como yo lo digo un poco radical, pero creo que nos tenemos que adiestrar para esta nueva realidad. La forma de hacer las cosas, gracias a la tecnología, cambia radicalmente. Estar todo el día en videoconferencias es una locura. Y hay gente, el presencialismo, pues como no veo a fulanito en la oficina, porque no estamos en la oficina, pues monto videoconferencias todo el día y así les veo en cuadraditos a la gente. Todo esto tiene que cambiar. Requiere un cambio cultural en las personas que redunde en una nueva forma de hacer las cosas. A lo mejor los proyectos tienen que virar hacia trabajo por objetivos o por proyecto para que la gente pues saque lo mejor de su momento más productivo, sea como sea, pero que se cumplan ciertos deadlines, pero que hay que cambiar la forma de trabajar. En ese momento será cuando realmente las personas estén en el centro de las estrategias. Yo creo que ahí es cuando empezaremos a ver las cosas. Pero sí es cierto
que empieza a haber un viraje en función de quién te acompañe en el viaje. Y ahí... Vicente, por favor. No, Marisa. Para mí, o sea, claramente hay empresas en las que yo creo que se ve un sentido humanista claro y empresas que no. Creo que no tiene que ver con la digitalización, tiene que ver con el liderazgo. O sea, yo hay empresas malagueñas, tengo la suerte de conocer a muchas, que creo que realmente ponen a la persona en el centro y es que se me viene la cara de alguien que está detrás de esas empresas, o bien directamente porque lo ha fundado, o bien porque ha sabido trasladar a un equipo detrás un propósito y mantiene una coherencia, ¿no? Curiosamente, ese estilo de liderazgo coincide, o sea, y no creo que sea algo al azar, coincide con personas que tienen una apertura mental bastante grande, ¿no? Entonces, curiosamente, en esa consideración hacia las personas, integran a la parte tecnológica porque están abiertos, o sea, son gente con una apertura de mente bastante amplia, entonces, no sé cómo decirlo, ¿no? Suelen ir casi de la mano, ¿no? Suelen ir de la mano porque al final son personas con un estilo de liderazgo que escucha bastante, que está bastante abierto y le suelen llegar bastante las iniciativas. Pero sí, se ve mucho la diferencia entre un tipo de empresas y otras. Y también existen empresas en las que quizás empezaron con un carácter humanista, porque yo creo que los fundadores muchas veces lo tienen, con el crecimiento de las empresas y la presión de la cuenta de resultados, a veces se pierde eso. Y hay veces que el propósito inicial se queda atrás y lo que se ve es muchos rehenes, gente que no se atreve o no puede cambiar de empresa y se ve ahí quizá, digamos, más tensión y por tanto yo creo que también más dificultad a la hora de enfrentar todos los cambios. Sí que hay una conexión entre personas humanistas y mente abierta a ver que adopten nuevas tecnologías. Yo la veo en empresas concretas que podría nombraros unas cuantas muy buenas empresas que tenemos en Málaga y que cumplen esas características. Hombre, otra variable que yo introduciría para un poco discriminar qué empresas tienen ese perfil más humanista es en cuanto al perfil de trabajo, de trabajadores. Si buscamos trabajadores que necesiten cierto perfil de talento, por lo tanto, donde hay una, vamos a llamarlo, sana competitividad para que ese talento se retenga en tu propia empresa, te ves obligado, como empresario también, a establecer un perfil distinto de compañía, buscando otros alicientes para que ese talento se quede en tu empresa y no se vaya a otra. Eso también es una variable que yo he visto en muchas empresas. Digamos, cuanto más cualificada la mano de obra y cuanto más posibilidades tiene esa mano de obra de irse a otra empresa porque el mercado es muy competitivo, esa empresa tiene un perfil mucho más humanista, más abierto a hacer partícipe del día a día y de las condiciones laborales a ese tipo de empleados, porque lo tienen en cuenta como un activo más, no solo el salario, sino también las condiciones y el funcionamiento interno para que ese talento permanezca en la empresa y no se marche a otra. Es una de las variables que yo también quería introducir ahí. Yo ahí, el otro día me pedían en la asociación DEC que escribiese sobre lo que era people-centric, ¿no? O sea, que necesitamos líderes people-centric para pasar esta transformación, ¿no? O sea, esta situación. Y hablaba de 4 características, ¿no? En la doble vertiente, que las personas son empleados y son clientes también. O sea, tenemos que ver eso doble, ¿no? Y decía 4 características. Necesitamos líderes más seguros. Y más seguros no significa ser soberbios, ser déspotas. Significa que se rodean de gente que les ayuda a tomar mejores decisiones. Necesitamos líderes que generen confianza. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos, tanto en la digitalización como ahora con la crisis, es que la gente está desorientada y necesitamos líderes que generen confianza en las personas. Tercer tema importantísimo, una palabra que es totalmente humanista, que es la compasión. Necesitamos líderes compasivos y un líder compasivo es el que sufre con el otro. O sea, daos cuenta, no nos damos cuenta que cuando mandamos a teletrabajar a la gente a su casa, empezamos a conocer una dimensión de las personas que antes no conocíamos. A lo mejor una persona tiene una situación familiar complicada, a lo mejor tiene una casa con pocos medios, a lo mejor no tiene espacio, a lo mejor tiene un hijo que tiene un problema que no la quiere contar en la oficina. Y de repente, si tú no eres compasivo y no te pones en el lugar del otro, o en el lugar de la dificultad que tiene, o en la dificultad que tiene con la tecnología, pues tienes un problema. Y por último, necesitamos líderes agradecidos. O sea, yo creo que en estos momentos, con los cambios, con la digitalización,
también tenemos gente que agradezca a las personas que les diga, oye, mira, gracias cliente por confiar en mí, gracias empleado por dar lo mejor de ti, gracias por trabajar más, gracias por hacer este esfuerzo, ¿no? Entonces creo que esas cosas, y ya un poco también, porque vamos con el tiempo, por concluir, yo lo que digo, resumen, de esto vamos a salir como siempre, saldremos. Lo único que creo que hay gente que va a salir antes, y va a ser la gente que sea más generosa, más colaboradora y más agradecida. Entonces, creo que es un poco hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y la visión humanista que habéis compartido todos es fundamental. Muchas gracias, muchísimas gracias, Vito, a todos por vuestras intervenciones. Vicente, Vito, por favor. Sí, un poco alineado con lo que han dicho los compañeros y en particular con lo que ha comentado Mario, nuestro sector es un sector que eminentemente nuestros recursos, nuestro patrimonio son nuestros trabajadores. Con lo cual, en el sector tecnológico, aunque parece un poco un tópico, pero es muy habitual ver en nuestras empresas pues, futbolines, mesas de ping-pong. ¿Por qué? Porque tenemos una parte justamente del salario de nuestros trabajadores que es el salario emocional, donde tenemos que tener capacidad para mantener, retener talento, donde la parte humanista se ha impuesto, pero se ha impuesto porque el principal patrimonio de nuestras compañías son nuestros trabajadores. No olvidemos que el sector tecnológico no deja de ser economía del conocimiento. Nosotros lo que transmitimos, lo que vendemos, es conocimiento que se plasma en soluciones tecnológicas, ¿no? Que se plasma en infraestructura, que se plasma en productos, en electrónica, pero al final es un conocimiento aplicado. Entonces, nuestro sector es un claro exponente de lo justamente ese componente humanístico que comentaba antes, donde nosotros tenemos que mimar y cuidar a nuestros trabajadores, tenemos que mimar y cuidar el talento, y por lo cual una gran parte del salario que aprecian más nuestros trabajadores es la parte del salario emocional. Muchísimas gracias, Vito. Pues totalmente de acuerdo con vosotros. Me encantan vuestras respuestas y vuestra visión humanística sobre el mundo de la empresa y el liderazgo. Ricardo, yo quería intervenir porque me ha gustado mucho las palabras de Vicente. Yo le añadiría que de esta crisis saldremos, pero las empresas serán quien la saque. No va a ser ni el gobierno, ni va a ser, nos ayudará las medidas económicas, o nos tropezará o nos pondrá más inconvenientes las medidas que nos pongan si son negativas, ¿no? para todo lo que es el sector. Pero quien va a sacar a España de la crisis que estamos es las empresas. No hay otra forma, ¿eh? No va a ser si el sector público es más o menos tecnológico. Ayudará a que podamos reactivarnos mejor, pero quien realmente va a sacar, como siempre y como toda la vida lleva ocurriendo, es nuestras empresas. ¿Qué es lo que también tenemos que ahora que hacer? Bueno, pues que en el tema tecnológico, junto con el tema turismo, que son ahora mismo quien más va a estar afectado durante esta crisis, tenemos que tecnológicamente ayudar a que ese turismo vuelva a su fuero como una pata importante de nuestra economía. Por supuesto que sigamos desarrollando el tema tecnológico, que tiene que ser otro puntal importante en nuestra economía. Y el tema agroalimentario, creo que con esos tres puntales la economía malagueña puede seguir en donde estábamos, con crecimientos todavía del 3% cuando otras autonomías o otros países estaban en un 1%. Entonces, que realmente, Vicente, hay que hacerlo con todo lo humanitariamente posible, pero al final quien esto lo sacará son las empresas y, por supuesto, las primeras, las más humanitarias. Muchísimas gracias, Sergio, por tu intervención. Ahora me encanta porque has recogido muy bien todo lo que han ido diciendo los ponentes y además tu visión personal, incluso entre todos los ponentes. Permitidme que os dé la enhorabuena, porque además habéis respondido a todas las preguntas que han ido haciendo sin daros cuenta y sin saber que las preguntaban, pues las habéis ido respondiendo cada uno. Y Sergio acaba de rematar respondiendo también, no sabiendo a una de las preguntas también que alguno de los asistentes pues también preguntaba. Así que sobre uno de los sectores más castigados, por supuesto, como has comentado, es el turismo. Muchas gracias a todos, estamos en tiempo, así que después de las conclusiones de nuestro presidente de la Cámara, Sergio, pues a mí me gustaría brevemente que podáis concluir con una frase, una breve conclusión, una frase, con qué os quedáis cada uno y con esto nos despediríamos. Por favor, Marisa. Mi frase sería, tengo que ver dónde estoy
y tengo que ver con quién sigo. Fantástico. Vito, por favor. Bueno, pues yo creo que este coronavirus va a provocar o provocará tal impacto en la economía mundial que debería generar una clara conciencia a futuro que permita cambiar de raíz las formas actuales de trabajo y propiciar una transformación digital real de las empresas e industrias. Y Málaga y Andalucía, como plazas tecnológicas de primer nivel, pueden y deben jugar un papel destacado en este reto. Muchas gracias. José Luis. Pues que no necesitamos menos tecnología, sino mejores personas. Muy bien. Vicente. Pues yo creo que aprovechar la oportunidad digital es una cuestión de actitud. Creo que es todo de actitud, no es de actitud. Hay personas que piensan que es de actitud y es de actitud con C. Muchas gracias. Mario. Bueno, yo por dar un mensaje malagueño, Málaga dispone de todas las herramientas, tanto a nivel de redes de telecomunicación como de comunicaciones, para saber capitalizar este nuevo auge del trabajo y de alguna forma atraer talento y atraer nuevos trabajadores para que relancen la economía, ya sea a nivel de servicios como a nivel inmobiliario. Muchas gracias. Para concluir, de nuevo, pues nuestro querido presidente de la Cámara, Sergio, pues una frase para concluir. Muchas gracias. Yo te diría que con la tecnología, con las personas y con las empresas, Málaga no va a parar. Muy bien, pues a todos los asistentes, a todos vosotros, muchas gracias, a todos los ponentes en nombre de la Cámara de Comercio, por supuesto. Magnífico debate. Creo que todos nos hemos quedado con muchas ganas de más. Probablemente os emplazaré a una segunda parte y recordar que tenemos dentro de 2 semanas, el día 11, pues otra jornada interesantísima y abordaremos la transformación digital en uno de los sectores también muy afectados por la crisis y muy importante, como el sector de las asesorías y despachos profesionales. Así que muchas gracias a todos por participar y damos por concluida esta sesión. Un fuerte aplauso para todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha salud para todos. Mucha salud. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.